Muy bien, pues bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esta información creo que va a ser de mucha ayuda para todos y de claridad. Eh, Hoy nos complace hacer este primer webinar del año. Vamos a seguir haciendo algunos de ellos con base en la información que ustedes también nos puedan dar. Espero que nos puedan dar retroalimentación al final. Eh, el día de hoy, Francisco Brito, que ahorita se los presento bien, nos va a ayudar con esta presentación. Y si tienen alguna pregunta, por favor, en la sección de preguntas y respuestas, ahí anótenlas y él va a ir contestando cada una de ellas, ¿ok? Perfecto. Antes que nada, bueno, pues les quiero presentar un poco de quiénes somos. Seguramente ya saben, sin embargo, siempre es bueno hacer un reforzamiento de esta información. Somos Grupo Safe Data, un conjunto de empresas mexicanas que por más de 25 años hemos creado soluciones para gestionar la información de nuestros clientes. Creemos que nuestro mayor valor es el servicio y es por ello que siempre buscamos tener la más alta calidad con nuestros clientes. Gestionamos y transformamos información en papel o en la nube. Integramos servicios para que tu información siempre esté disponible, organizada y segura. Contamos con servicios de resguardo de archivo físico, digitalización, administración de documentos en la nube, administración de CFDIs, administración de gastos, administración de documentos de importación y exportación, gestión de viáticos, proyectos especiales que combinan personal y plataformas en la nube con el fin de cerrar las brechas entre tecnología y personal. Contamos con prácticas de empresa socialmente responsable y certificaciones ISO. Acércate a nosotros para poder servirte y saber qué tan valiosa es tu información. Muy bien. Como sabrán, somos un grupo que tenemos ya más de 25 años, de hecho cumplimos 29 el año pasado, donde gestionamos la información desde la parte física hasta la parte digital. Ustedes seguramente conocen más la parte digital, donde hoy también tenemos un portal de proveedores, por si tienen algún tema con todo el número de llamadas que les llegan de los proveedores pidiendo fechas de pago o las llamadas que ustedes tienen que hacer a sus proveedores para que les entreguen los complementos de pago, renovaciones de documentos. Nosotros les ayudamos con una de las plataformas más recientes en desarrollo. Y bueno, sin más que agregar, vamos a lo Somos que Grupo. hoy nos tiene aquí. Ya muchos conocen a Francisco Brito, pero bueno, es un especialista en la materia activo que está presente en toda la parte de investigación dentro de publicaciones a nivel nacional. Aquí pueden ver su semblanza, no tengo que decir más. Y bueno, Francisco, perdón, ya me adelanté, te dejo los micrófonos. Gracias, gracias Emiliano. Pues muy buenos días a todos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros para este webinar, pues el cual vamos a hablar algunos de los aspectos. Como no hay reforma fiscal, ustedes saben que pues, ya llevamos algunos años, pero algunos aspectos que podríamos considerar relevante de lo que es la ley de ingresos de la Federación, en su caso también respecto a la resolución miscelánea, ya pueden ver el material, y en su caso respecto al subsidio para el empleo, ¿de acuerdo? Que yo creo que son tres temas que en este momento pudiéramos considerar como importantes dentro de todo lo que hace falta todavía para presentar o que de alguna manera estamos en apenas en enero y estamos viendo qué es lo que va a pasar durante el año, ¿no? Ya sé que ya estamos empezando a preparar algunos, lo que es la declaración anual. Perfecto. Entonces, pero hay que ver lo que va a pasar durante este ejercicio. Como bien decía Emiliano, cualquier pregunta, duda, comentario que tengan, por favor, en la sección de preguntas y respuestas, pues la vamos viendo conforme se vaya dando el evento, por favor, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar, lógicamente, con la ley de ingresos. Sabemos de antemano que este año pues, no hay reforma fiscal como tal, y ya lo hemos sabido, lo escuchamos por todos lados, pero una parte importante es verificar qué es lo que tiene la autoridad previsto para este año. Y una radiografía de lo que tiene previsto la autoridad para este año es la ley de ingresos. Yo sé que no les voy a decir nada nuevo ahorita, en este momento, en este instante. ¿Por qué?
porque la autoridad espera recaudar, si ustedes pueden observar, pues un incremento en los impuestos respecto a 2024-2025 y tratándose del impuesto sobre la renta, alrededor de un 5,50% más de impuestos. Ya sabemos que eso entonces de qué va a derivar, que 2025 va a ser igualmente un año donde lo que va a intentar la autoridad es ejercer sus facultades o invitarnos cordialmente a presentar o pagar nuestros impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, la parte es ICR aumenta, pero en IVA estamos alrededor casi de un 10%. Quiere decir igualmente que la autoridad a lo mejor otra vez va sobre IVA. Sabemos, cartas, invitación, entrevistas profundas, ¿por dónde nos llegan? Pues literalmente nos llegan por la parte del impuesto al valor agregado, que no coincide la información entre el CFDI, declaraciones y en su caso la DIOT. Entonces, la autoridad dice, ¿qué crees? Pues entonces voy a revisar IVA. Voy a revisar ICR, igualmente la parte del IEPS, pero bueno, es mucho menor. Si leemos en cantidades, pues lógicamente, pues el que se lleva las palmas, pues sería la parte impuesto sobre la renta. Pero en términos porcentuales, el IVA nos está mencionando aquí esta radiografía, que es el que se pretende tal vez recaudar más. Accesorios. Accesorios, vean que hay un decremento del 3,31%. ¿Y por qué es? Porque ya todos habrán escuchado el tema del estímulo fiscal que en su caso sale en la propia ley de ingresos y se complementa en la resolución miscelánea, en donde tenemos la posibilidad de aquellos contribuyentes, pequeños y medianos contribuyentes, de dejar de pagar en su caso algunos accesorios. Digo algunos porque va a ser recargos, gastos de ejecución, multas, actualización, no, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí se espera que la autoridad trate de recaudar una parte. Dentro de la parte de la propia ley de ingresos, pues una parte importante que siempre debemos conocer, la tasa de recargos se mantiene igual. Llevamos muchos años utilizando la misma tasa de recargos, entonces, para efectos de que dejemos de pagar en tiempo y forma, pues la tasa de recargos sigue siendo el 1,47%. No hay ninguna modificación. En materia de estímulos fiscales tampoco hay ninguna modificación. El artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación continúa igualmente con las diversas fracciones, permitiendo aplicar estímulos fiscales en materia de IEPS para aquellos contribuyentes que utilicen combustibles, biodiesel para su maquinaria, en poder acreditar el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? En el caso de que adquieran también diésel, biodiesel, pues en su caso, para actividades agropecuarias también se continúa con el estímulo. Una cosa que hay que recordar, y más bien, pues sí, recordar, es que estos estímulos fiscales como tal no me pueden generar un saldo a favor. Aquellos contribuyentes que apliquen estos estímulos, pues a lo mejor recuerden que tendríamos que utilizarlos, pero no me pueden generar por ningún motivo un saldo a favor. Porque una de las cuestiones más importantes tratándose de estos estímulos es que se aplican posteriormente a los pagos provisionales. Es decir, primero determino mi impuesto, disminuyo pagos provisionales y ahora sí aplico el estímulo. Eso no me va a poder dar un saldo a favor. Igualmente, aquellos que se utilicen para consumo, para uso automotriz o vehículos destinados al transporte público, tienen exactamente el mismo estímulo. Permanece el estímulo referente a aquellas empresas o contribuyentes que utilicen o que sean de transporte público y privado, que utilicen la Red Nacional de Carreteras, también el poder efectuar el acreditamiento de esas casetas que están cobrando. Es decir, no hay ningún cambio. Simplemente los estamos recordando. Aquellos que utilicen combustibles fósiles para sus procesos productivos, igualmente las asignaciones mineras también. Y el que continúa, lleva 2 años que se volvió a implantar, es el tema de aquellas personas físicas y morales que vendan o enajenen libros y revistas que no hubiesen obtenido ingresos de arriba de 6 millones de pesos y
que representen estos ingresos por la venta de libros, por lo menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente, y les permiten aplicar una deducción adicional del 8% del costo de los libros. Hasta ahí no hay ninguna modificación, la ley de ingresos sin sobresaltos. El único problema que tenemos en la ley de ingresos, desgraciadamente, pues es también la parte de los factores externos. Sabemos que ahorita, en el caso de la nueva administración en Estados Unidos, pues obliga a que tengamos tipos de cambio, pues que vayan de repente para arriba, de repente para abajo. En su caso, que nos vayan a imponer aranceles, que si se los impusieron a Colombia, bueno, es un tema que a final de cuentas ahí vamos a tener mucha volatilidad en el tipo de cambio que puede efectivamente preocupar o en su caso ocupar a la administración federal para efectos de ver qué es lo que va a pasar con esos tipos de cambio y no vaya a haber algún problema por ahí. La tasa de intereses, la retención de tasas de intereses se mantiene exactamente igual. Posiblemente sea una buena noticia porque en años anteriores, si alguien recordará, esta tasa de intereses también ha sido volátil. De repente ha subido un 1%, de repente bajó casi el 1% y ahorita se mantiene. ¿Por qué? Porque es importante, porque esta tasa de retención de intereses de conformidad con el artículo 21, recuerden, en su caso, no es la retención como tal a los intereses, sino es, en su caso, el impuesto que se le retiene a las inversiones que tenemos en el sistema financiero, pero que es aplicada directamente sobre el capital, no sobre los intereses. ¿De acuerdo? Y eso pues es diferente a los propios intereses, si no, automáticamente siempre tendríamos saldos a favor considerando que la tasa de interés pues es más baja en su caso, digo, podría ser más alta en su caso que el propio impuesto. Entonces, de ahí que se mantiene igual y recordando que únicamente o se aplica la tasa de retención a la parte del capital. Es todo. Si hay un artículo 34 transitorio de la resolución miscelánea que habla del estímulo fiscal referente a aquellos contribuyentes, personas físicas y morales que obtengan ingresos de hasta 35 millones de pesos, de quedar eximidos de pagar los recargos, los gastos de ejecución, las multas de aquellas todavía multas o impuestos que deban de 2023 hacia atrás. No lo toco ahorita porque vamos a tocarlo en la resolución miscelánea donde ya nos aclaran algunas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo tocamos, es parte de la ley de ingresos y se complementa con la resolución miscelánea. Entonces, vamos a ver la resolución miscelánea. Ya es todo de la ley de ingresos, no trae absolutamente nada más importante, entonces, bueno, tocamos rápidamente los puntos importantes. Pues vámonos a la resolución miscelánea. Hay reglas que se mantienen y reglas muy pocas que se modifican. Mucho va encaminado a dos temas. Uno, el tema de reciclos y otro, el tema de personas morales con fines no lucrativos. Entonces vamos a ver cuál es lo que sale, qué es lo que publica en la resolución miscelánea y vamos a tocar uno que otro tema de reglas que no son nuevas, pero que debemos de considerar. Una parte importante, esta regla se mantiene. Presunción de operaciones inexistentes. Es un tema que debemos de considerar importantísimo porque a final de cuentas hay una situación que estamos viviendo actualmente, que para la autoridad tenemos el inconveniente de que si tiene duda, ya todo considera en su caso una operación inexistente. Lo primero que debemos de observar es que para que se pueda dar una presunción de una operación inexistente, debe haber ciertas características que deben o que observa la autoridad respecto a este tema. Una de las cuestiones más importantes es, en su caso, el estar no localizado, el no tener activos para presentar o para poder realizar operaciones
en no tener trabajadores o teniéndolos, no estén, en su caso, acorde a las funciones que estamos realizando. Ejemplo, si voy a realizar una construcción de un inmueble y tengo trabajando puros contadores, pues es ilógico. Es ilógico y por lo tanto la autoridad puede presumir, en su caso, que es una operación inexistente. Pero a final de cuentas hay que estar bien enterados de todo ese tema de las operaciones inexistentes. Actualmente el SAT nos puede decir, tú estás realizando operaciones con contribuyentes que se pueden considerar como no contribuyentes. Perfecto. Ok, sí lo puedo hacer. Se puede dar esa situación, pero para nosotros tendríamos que desvirtuarlo. Sin embargo, si la autoridad presume que estoy realizando operaciones inexistentes, se va a notificar por buzón tributario. Se publica en la página del SAT, en el diario oficial, en el portal del SAT, y yo tengo 15 días para poder defenderme de esa notificación que llegue. Recuerden, el tema más importante también para la autoridad después del CFDI es el tema del buzón tributario. Y ahorita vamos a ver el tema del buzón tributario, pero es el medio de comunicación que va a tener la autoridad con nosotros los contribuyentes. El plazo que tengo para poderme defender son 15 días y aportar toda la documentación que yo considere necesaria para efectos de poder, en su caso, desvirtuar o indicar que no se trata de una operación inexistente. Tengo que seguir la ficha de trámite 156 del Código Fiscal de la Federación, la cual trata cómo debo o qué documentos debo presentar para, en su caso, desvirtuar esa presunción. Seguimos todavía con presunción. Pero muchas ocasiones nos sucede, sin que nosotros queramos, que yo tengo una operación con un proveedor, ¿de acuerdo? Y que ese proveedor, por alguna circunstancia, esté en la lista negra. La regla 1.5 de la resolución miscelánea es muy clara. Yo sé que nos da derechos, no obligaciones, pero en muchas ocasiones nos sucede, y a todos los ha sucedido, que yo confío literalmente en el proveedor que estoy contratando, y lo que siempre hago como política, pido su constancia de situación fiscal, pido en su caso la opinión de cumplimiento, siendo que no estamos obligados con la opinión de cumplimiento. Recuerden, el artículo 32D, que da efecto a la opinión de cumplimiento o que le da validez a la opinión de cumplimiento, únicamente aplica para aquellos contribuyentes que tengan una operación con el gobierno federal, es decir, que entren en una licitación. Para ellos está establecida la opinión de cumplimiento. Solamente que ya en la práctica ya lo utilizamos para todo. Ya si quiero dar de alta a un proveedor, pido su opinión de cumplimiento. Pero ojo, esa opinión de cumplimiento no quiere decir automáticamente que todo esté correcto. Puede resultar positiva en su caso, entre comillas, o no tener ningún adeudo con ninguna autoridad en materia de impuestos federales, pero de repente para la autoridad se puede presumir que ese proveedor está realizando, o que ya más bien la autoridad definió que está realizando operaciones inexistentes, considerando el tema que les digo de la no localización, de no tener activos, trabajadores. Y ahorita tocamos otro tema que es compartir domicilios, que ahorita creo que es un tema importante y ahorita lo verificamos. Entonces, si yo tengo una operación con ellos, posiblemente no me dé cuenta que lo estoy realizando o que está en la lista negra porque no tengo el tiempo. Enero, febrero y marzo para nosotros son caóticos. Para ustedes dirán, tengo que presentar declaraciones, hacer cierre del año pasado, presentar algunas informativas ya que están a punto de vencer en febrero. Y todo eso lleva a que no tengo la capacidad para estar verificando que cada proveedor, en su caso, no esté en la lista negra. Si ya cumplo con la opinión de cumplimiento, para mí es más que suficiente. Sin embargo, la autoridad dice, en el supuesto de que aquellos contribuyentes que realicen una operación con aquellas personas que estén en el listado negro,
te voy a dar la oportunidad de que me digas, sabes que esos comprobantes que estás en su caso dándole un efecto fiscal, me demuestres que efectivamente sí se realizó la operación, que es el tema de toda la materialidad de las operaciones. Por lo tanto, demuéstrame que cumples con los requisitos de que es una operación real, que hay una materialidad de las operaciones y que entonces le puede dar un efecto fiscal. Ojo, el gran problema aquí que nos enfrentamos va a ser este. El inconveniente que nos vamos a enfrentar va a ser que para la autoridad únicamente tengo 30 días para desvirtuar esta situación. Posteriormente, si esta persona que, no se, que le pedimos opinión de cumplimiento, todo iba bien aparentemente, está en el listado negro, yo voy a tener las consecuencias. Porque si no está en el listado negro, digo, si está en el listado negro y le doy los efectos fiscales, la autoridad me dice, tuviste 30 días para que una vez que sea publicada, tú tienes que desvirtuarlo. No lo haces, entonces ya no le voy a dar ningún efecto a ese comprobante y entonces me pueden considerar hasta un EDO. A uno es un EFO y yo voy a hacer un EDO. Entonces es importante que tengamos presente la obligación de tener en su caso previsto quiénes son aquellos contribuyentes con los que tengo operaciones. Y ahorita, al principio, Emiliano nos hacía el favor de darnos una pequeña presentación de lo que ellos hacen y creo que es una parte muy importante que debemos de cuidar. Les comentaba, a lo mejor yo no tengo o no tenemos nosotros el tiempo suficiente para estar verificando esa obligación, ¿sí? O a ese proveedor. Efectivamente, bueno, si en su caso no tengo el tiempo para poderlo hacer, pues me puedo allegar de todas estas herramientas informáticas que tienen, en donde ellos me van a decir, ojo, ¿sabes qué? Por aquí, si tienes una operación con alguien que está en el listado negro, ojo, recuérdalo, ahora sí que mejor ni lo hagas o cuéntaselo a quien más quieras o ten confianza en alguien y no realices esa operación, porque eso nos va a perjudicar, ¿de acuerdo? Y eso entonces, pues nos llevaría a problemas con la propia, pues en nuestra propia empresa, sin estar haciendo absolutamente nada malo, ¿no? Razón por la cual sí es importante que todas esas herramientas que tengamos podamos utilizarlas en que nos pueda beneficiar y facilitar el trabajo, que en su caso hacemos del día con día, que ya de por sí ya es mucho, pues todavía eso nos puede facilitar, ¿no? Entonces, creo que sí, de verdad, sí no tomen en saco roto, echen en saco roto todas estas cuestiones que tenemos que podemos beneficiarnos con este tipo de información o que nos pueden apoyar. Ya para dedicarnos realmente a lo que debemos, ¿no? Que es la toma de decisiones, en su caso, a presentar las declaraciones, a estar al corriente. ¿De acuerdo? Tengo Francisco, una... nada más déjame hacer una intervención rápida aquí. Recuerden que todas nuestras plataformas, cuando validan la estructura del CFDI, también validan contra listas negras y revisan vigencias. Y si ustedes no han recibido facturas en los últimos años de un proveedor, cuando llega una lista negra nueva, nosotros cotejamos todo el histórico. Entonces, no se preocupen porque no han recibido facturas y no se están validando. Siempre que llega una lista negra, la actualizamos y dentro de Core RD ustedes tienen un módulo donde pueden poner solo el RFC de cualquier contribuyente y en ese momento coteja contra listas negras, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda de un proveedor que incluso no ha entrado con ustedes, lo pueden validar ahí. Muchas gracias, Elena. Fíjense que eso es importante, ¿no? Porque al final de cuentas lo que les digo, y es parte con relación a lo que me pregunta la contadora Judith Cárdenas. De verdad que nos ha tocado mucho esos temas que cada vez se han visto todavía enfatizados por parte de la autoridad y la pregunta y el comentario también de la contadora Judith Cárdenas es bien importante. Les voy a decir por qué. Dice, ¿cómo puedes demostrar la materialidad de una operación con un proveedor que está en la lista negra, transferencia, contrato es suficiente? Y muchísimas gracias, contadora, porque es un tema bien importante que a veces
perdón que lo diga, a veces lo vemos muy por encima. ¿Por qué por encima? Porque el tema que me dice, oye, que la materialidad lo primero que pensamos es automáticamente, como bien señala, transferencia a contratos, pero es suficiente ya tratándose de estos temas en general, contadora y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. El tema más importante es que primero debemos de entender el origen de la materialidad de las operaciones, ¿sí? La materialidad de las operaciones, si yo les preguntara, ok, la materialidad de las operaciones viene estipulado en el Código Fiscal de la Federación, muchos dirán, yo no lo he visto. En el reglamento, tampoco. En la ley del impuesto a la renta, tampoco. Reglamento, ley del IVA, reglamento del IVA, no viene como tal sustentada esta figura que bien señalan que es la materialidad de las operaciones. Sin embargo, hay una jurisprudencia que establece que esa materialidad de las operaciones, en su caso, tiene que ser observada tanto por contribuyentes como autoridad. Entonces, razón por la cual, bien dice la contadora Judith, pues yo pienso que es automáticamente contratos o qué más puede ser. ¿CFDI? Sí, pero entonces hay que tener en cuenta que el término materialidad de las operaciones lo vamos a encontrar plasmado únicamente como concepto en donde menos pensamos, en las normas de información financiera, en las NIF. Bajo este supuesto, entonces, al estar reguladas a través de la NIF, pues deben de cumplir un objeto y eso nos da pauta para empezar a contestarle a la contadora. La materialidad de las operaciones es un tema o es un concepto contable que se adhiere a la parte fiscal, sí, o que la retoman para la parte fiscal para decir, cualquier operación que tú realices, inclusive con este tipo de contribuyentes, como me preguntan, ¿cómo puedo desvirtuarla? Pues hay que pensar no como impuestos, sino contablemente. ¿Qué tengo entonces que demostrar? Contratos, totalmente de acuerdo. CFDI, sí. Transferencia, sí. Pero eso no me va únicamente a demostrar a la autoridad que no sería más que suficiente. No. Vamos a poner contablemente y vamos a ponernos ahorita esa gorra de contadores. Y desde el punto de vista contable, ¿qué necesitaríamos adicionalmente? Ah, pues yo les puedo decir, a lo mejor, si es una compra de una mercancía, entradas al almacén. Si es la compra de un activo, pues lógicamente que haya entrado el activo. Fotografías, perdón, que regrese a los inventarios, órdenes de compra. En su caso, el activo fijo, el registro contable de ese activo fijo. Como señalaba la contadora también, literalmente estados de cuenta donde se pueda verificar no solamente la transferencia, sino el pago en el estado de cuenta, correos electrónicos, una bitácora de llamadas telefónicas. No grabemos las llamadas porque eso es imposible, pero bitácora de llamadas telefónicas, todas las adendas que se hicieron a los contratos, ¿de acuerdo? Todos elementos, y perdón, ahí creo que se los comenté, fotografías también. Todo eso nos sirve para indicar que en su caso estamos cumpliendo con esa materialidad de las operaciones. Perdón, y que me vaya más allá, yo sé que va a ser imposible que lo hagan, pero al final de cuentas hasta verificar el historial que tiene este proveedor, ¿no? En su caso, yo sé que es exagerado, pero verificarlo si tiene malos comentarios, si tiene en su caso en internet algo que por ahí pudiera llamarnos la atención, porque de ahí se basa la información, la autoridad. Yo les decía, entonces, bueno, con eso trato de contestar a la contadora Judith, espero le haya servido la respuesta, pero todavía me voy más allá. Uno de los temas que está considerando la autoridad como parte de las presunciones y es algo que hacemos muchos. Hay que tener cuidado. El tema es, para la autoridad es mal visto y extremadamente mal visto que esté compartiendo domicilios, ¿sí? Es decir, ya ven que de repente tenemos los mismos socios en dos, tres, cuatro empresas
Y de repente, como comparten el domicilio fiscal, pues decimos, no tengo ningún problema. Ah, ¿qué crees? Ya la autoridad te está diciendo, el hecho de compartir domicilios, y no digo que esté mal hecho para nosotros, es la posición que está teniendo la autoridad. La autoridad les va a decir, ¿qué crees? Ok, me compartes domicilio con la empresa X, Y, Z, está bien, pero te voy a solicitar, estoy poniéndome como si fuera autoridad, te voy a solicitar que me digas cuál es la relación que tienes tú y las demás empresas. Ok, tengo la relación de que somos partes relacionadas, que en su caso realizamos operaciones en forma conjunta, una produce un artículo, yo el otro y lo complementamos. Ah, de acuerdo, pero les va a decir la autoridad, ¿qué crees? Pero para mi autoridad, todas las operaciones que realices con cualquier contribuyente, así sea parte relacionada, sea socio, tiene que estar identificada o tener un costo real. Que no me digas que es a título gratuito, porque a título gratuito, entonces estamos en presencia que posiblemente tengas algún tema que no quieres que conozca o literalmente nadie da título gratuito, nada en este momento. Oye, es que el comodato está permitido en el Código Civil. Sí, pero a mi autoridad no me interesa el comodato. ¿Por qué? Porque para mí el Código Fiscal de la Federación puedo establecer que todas las operaciones deben estar a valor de mercado. Si no están a valor de mercado, yo te voy a determinar una presuntiva de ingresos. Entonces, al determinarme una presuntiva de ingresos, es bien importante que me va a decir la autoridad, oye, como estás compartiendo domicilio, yo te puedo determinar que debe de haber o que se debe cobrar una renta por esa compartición de ese domicilio, aunque es un cuartito. ¿Tienes una renta? No. Entonces, estás posiblemente simulando operaciones. Presumo que hay una simulación de operaciones. Oye, lo hago en este momento el contrato. Ok. En su caso, ¿tiene CFDI por la expedición de esa renta? No. Entonces, presumimos lo mismo. No, sabes que sí lo tengo. ¿Ok? Y les digo porque nos ha tocado, ya nos ha pasado estos casos. Se va a la autoridad, ok, tienes contrato, como bien decía la contadora, que es parte de la materialidad, tienes CFDI. ¿En el CFDI le pusiste el impuesto predial? ¿Sí o no? No se lo pusiste, el comprobante no es válido. Ah, pero ¿qué crees? Se va más allá la autoridad y me dice, cumpliste con todo eso, pero ¿qué crees? Y si es persona física, peor. Ahora demuéstrame cuando hiciste tu cuestionario de actividades económicas en donde me indiques, ¿qué crees? Que me indiques que también te dedicabas a la renta. No lo tienes. Entonces no está guardando congruencia la información que me diste a conocer. En su caso, aunque sea con el 1 o el 2%, que es parte de tu actividad económica, la renta. Puede ir para atrás la operación. Más allá se fue en alguna ocasión. Enséñame el objeto social de tu empresa. Demuéstrame que esa parte del objeto social es correcta y que está tipificada. Ah, ¿qué crees? Yo hice un objeto social extremadamente amplio, entonces no hay, por ahí no me puede llegar para la autoridad y ustedes lo saben, a lo mejor hasta más que yo, o lo saben más que yo, perdón. La autoridad, ya no solamente la autoridad fiscal, la autoridad laboral, ¿qué es lo que me pide para el REPSE? Un objeto social específico. Si no traigo un objeto social específico, si es tan amplio, automáticamente me rechaza el trámite. La autoridad y las autoridades en este momento, lo que menos quieren también es que tengamos un objeto social amplio, que tiene que ser un objeto específico. Entonces, va relacionado todo, desde el objeto social, desde la Constitución.
mi cuestionario de actividades económicas, en su caso contratos, CFDI, todo eso para desvirtuar todo esto. Entonces, sí les recomiendo a aquellas personas que en su caso o contribuyentes que conozcan, que compartan domicilio, que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado para efectos de no entrar en una polémica con la propia autoridad. Ya saben que de todas maneras, pues si entramos en una polémica con la autoridad, podemos tener razón, pero también eso nos va a implicar que posiblemente, pues perdamos y entonces nos va a salir bastante caro. ¿De acuerdo? Entonces, este tema de la materialidad no solamente lo vean desde el punto de vista fiscal, vamos a verlo en su conjunto dentro de la parte de contablemente, que es de donde proviene el término, y darle el efecto, ahora sí, a ese tema. ¿De acuerdo? Les decía, el otro tema vital para la autoridad en este momento es el buzón tributario. El buzón tributario, lo que quiere la autoridad es que ahora sí haya un medio de comunicación directo entre contribuyente y autoridad. No sé si les pasó que a finales de diciembre o en diciembre del año pasado, en 2024, todavía, en su caso, llegaban y había mucha información. Decía, habilita tu buzón tributario. Si no lo habilitas, ¿qué crees? Te va a llegar una multa. Y ahí nos tienen a todos los contadores hablándonos, todo el mundo, oye, habilítame el buzón tributario. No solamente es habilitación, recuerden que es habilitación o actualización. Bueno, pa- tan importante es para la autoridad que en su momento dijo, ok, por última vez te voy a dar una prórroga, aparentemente, ¿no? Ya llevamos con unos últimos años, que es la última vez, pero otra vez hay una prórroga para que hasta 2026, ahora sí, ya tengamos el buzón tributario habilitado y actualizado. Ya saben, correo electrónico y teléfono celular, porque va a ser el medio de comunicación que va a tomar la autoridad y en su caso se va a sustituir el celular por el correo electrónico, porque es mucho más fácil, en su caso, tener la comunicación con el buzón tributario. ¿Cuántas veces no les ha pasado, sobre todo con personas físicas, que de repente pues sabemos que les decimos, tienes que habilitar tu buzón tributario? Ah, ¿y para qué me sirve? Pues para la comunicación, para darte avisos o para decirte que estás mal y que te llegan tus cartas de invitación y los requerimientos por ahí. Ah, no, pues no lo quiero ni saber de él. Y de repente les llega un mensaje en el buzón tributario y luego ya piensan que, les digo, se sienten casi en la cárcel. No, hay que abrirlo. Muchas ocasiones nada más es información o nos dicen, ¿qué crees? Alguien te está pidiendo está pidiendo que aceptes una cancelación. Entonces hay que abrir el buzón tributario. Y vuelvo a lo mismo. No tengo el tiempo para hacer declaraciones informativas, pago de nómina, administración, contabilidad y estar verificando esa parte del buzón tributario, que eso sí lo debo de hacer, y con toda la parte que acabamos de mencionar de la información de proveedores es muy complicado. Entonces hay que ayudarnos de estas herramientas para que podamos utilizarlo. Entonces el buzón tributario se va hasta el 1 de enero 2026. Uno de los cambios que sí viene, aquí sí, es una modificación, es la regla 2136 de la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Para 2025. En el caso de la opinión de cumplimiento tan importante que estamos verificando, de la que estamos hablando, ya se establece que en su caso ahora también va a ser motivo por el cual no esté en su caso también verificado que no han pagado retenciones de ICR ni de IVA. Entonces, bajo esa circunstancia, también va a ser motivo a que pueda tener una opinión de cumplimiento negativa. Es decir, sabíamos que venía por ICR, IVA y en su caso la DIOT. Anteriormente la miscelánea ya establecía incluyendo salarios y asimilables. Todavía la autoridad no lo ha utilizado realmente el tema de salarios y asimilables. Pero este año, además de incluir o de considerar otra vez a los salarios y asimilables, incluye las retenciones.
¿Cuántas veces nos ha llegado la carta de invitación? Debes retenciones de IVA, debes retenciones de ICR. Efectivamente, ok. Entonces, bajo esa tesitura, entonces tendríamos que, ahora sí, tener mucho cuidado en enterar todas esas retenciones. Igualmente, nos pasa de que tengo tanto trabajo que a veces no me es fácil poder cotejar cuáles los FDI tienen retenciones y si es retenciones de ICR, de reciclo, arrendamiento, y se nos pasan las retenciones y ahí las dejamos o son montos muy pequeños como el IVA en el caso de los fletes, que es el 4%, pues lo dejamos. Bueno, eso va a ser motivo ya para que la opinión de cumplimiento pueda salir negativa, incluyendo la DIOT. Y regreso y reitero, el tema aquí es otra vez de llegarnos de toda la información que necesitemos. Igualmente, pues si hay una aplicación, como estaba escuchando, en la cual pues tenga contacto con todos los proveedores, es importante que estemos verificando que la información que posiblemente tenga entre cliente y proveedor sea exactamente la misma. Ah, ¿por qué? Ah, porque de repente ellos tienen un dato y yo tengo otro dato. Entonces, ellos quieren que les pague, posiblemente hubo un error y yo ya les pagué o no les he pagado y yo ya pensé que les voy a pagar. Ok, entonces, si puedo tener igualmente otra herramienta donde me diga, ¿sabes qué? Ese es el saldo que tienes directamente con este proveedor, en donde él lo pueda visualizar, eso nos va a ayudar mucho a cotejar este tema. ¿Por qué? Porque entonces sé que si es un proveedor, un prestador de servicios profesionales, automáticamente sé que va a haber una retención. Si es un reciclo, va a haber una retención. Si es un fletero, va a haber una retención. Si es alguien que me da el uso goce temporal, existirá una retención. Y ya evitaremos el tema de las retenciones y a su vez el tema de las compulsas. ¿De acuerdo? Porque la otra también, presunción ahora que está tomando también, verifica a ver quién de los dos tiene razón, clientes y proveedores. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos, y perdón que sea tan exagerado, a lo mejor van a decir, bueno, qué exagerado. No, no es exagerado en realidad porque ya nos ha tocado visto. Hay que en su caso hacer como una especie de relación y poner, ok, vamos a empezar. ¿Cuál es el que manda? CFDI. Ok, ¿el CFDI con qué va a ir relacionado? Ah, pues va a ir relacionado con las declaraciones y pago de impuestos. Perfecto. ¿Con qué más va a ir relacionado? Con la DIOT. Ah, va relacionado entonces. CFDI, declaraciones, DIOT. ¿Hasta ahí nos quedamos? No. ¿Qué va a relacionarme también? Clientes y proveedores. Y aquí hablo en general, clientes y proveedores. Atendiendo que ya vimos la DIOT, sí, pero también clientes y proveedores. Porque eso nos va a servir para efectos de que si la autora dice, oye, quiero verificar cuáles son los dos y voy a revisar el saldo de los dos. Les puedo adelantar o les puedo decir, la autoridad, cada uno de los contribuyentes, tiene la información de quiénes son por lo menos sus principales clientes y sus principales proveedores. ¿Por qué lo tiene? A través del CFDI. Pues ya los tiene. Les puedo asegurar que las cartas de invitación 2025 ya las tiene a la autoridad destinada. Es decir, ya sabe la autoridad qué les va a revisar en 2025, porque tiene toda la información. Y otra vez, igualmente, mucha de esa parte se va en relación a toda la información de clientes y proveedores. Ya dejó de existir la declaración informativa desde hace mucho tiempo, pero pues ya tiene la autoridad del CFDI y tiene el complemento de pagos. Por lo tanto, entonces, lo que debemos de observar es especialmente verificar que tenga, en su caso, mi saldo con clientes, mi saldo con proveedores, vamos a cotejarlo, tenemos una herramienta tecnológica que nos va a ayudar, perfecto. Y eso nos va a servir no solamente para eso, sino para irlo cotejando con la propia DIOT. Y eso me va a dar como resultado que cumpla verdaderamente con mis obligaciones fiscales. Ah, pero no nos quedamos ahí. ¿Les ha pasado o ya han visto que en su caso la opinión de cumplimiento puede venir ya con un dato de día, ¿sabes qué? Tienes créditos fiscales? Sí,
ya lo vi. Es negativa porque no debo nada de declaraciones, pero tengo créditos fiscales. Ah, entonces si tienes créditos fiscales ya es negativo. ¿Y qué crees? Si tienes créditos fiscales, ahora pues ya vas a salir no solamente con tu opinión de cumplimiento negativa, sino vas a salir hasta en el buró de crédito. Ya ha pasado y sobre todo en personas físicas que de repente quiero un crédito porque me gustó un automóvil y voy a comprar una casa, habitación y me niegan el crédito. Oye, pero si yo he pagado en tiempo y forma, sí, pero tienes créditos fiscales que ni enterado estabas. Y por ese hecho, ya entonces aparecen también en el buró de crédito los créditos fiscales. Lo primero que se me ocurre, pues voy a ver qué crédito fiscal es. Pues, ¿qué crees? Está habilitado a través de mi portal, sí, el tema del crédito fiscal. Sí, perfecto, pero está deshabilitada la página. Ya saben que ahorita las declaraciones es un tema caótico en presentar declaraciones porque se nos va el internet o no sirve la página. Entonces dice no disponible. Ah, pero tienes dos mecanismos para poder verificar tu crédito fiscal. Directamente ve a la administración que te corresponda o en su caso, mándame un caso de aclaración. Ahorita todo se soluciona a través de un caso de aclaración. Lo único que quiere la autoridad en ese momento es verificar quién es la persona, dónde la puede localizar y en su caso actualizar sus datos para efectos de ahora sí, ya sé a dónde voy, porque a lo mejor te emitió un crédito fiscal, pero ni te diste cuenta, pero ya al momento de que te apersones o en su caso que te des a conocer a través de una aclaración, pues ya te voy a conocer y ya sé por dónde voy a llegar. Todos esos temas tan pequeños son los que está dando la autoridad y que les han servido, en su caso, para obtener mayores ingresos. Entonces, opinión de cumplimiento, tengan cuidado. Sello digital. Ya saben que ahorita la autoridad igualmente ya no se va tanto por las multas en el CFDI, sino pues la cuestión más importante es, en su caso, la suspensión o cancelación del sello digital. Oye, yo verifico que no estás haciendo la información o toda la información que tienes no es la correcta, pues te suspendo el sello digital y investigamos. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, una vez que me llega una suspensión del sello digital, tengo 40 días, bueno, tengo que hacer todo un procedimiento para que en 40 días se aclare si tiene razón la autoridad o no tiene la razón la autoridad. Si la autoridad tiene razón, automáticamente ya no es suspensión, sino es cancelación. En su caso, se presenta, hay una suspensión del sello digital y yo presento mi aclaración, ok, se me reactiva en tanto la autoridad da una resolución. Pero una vez que se dé una resolución definitiva por parte de la autoridad, la regla 224 de la resolución miscelánea me dice, bueno, anteriormente, pues hasta ahí se acababa. Si la autoridad daba una opinión ya negativa, decía, no procede, cancelación, sellos digitales, firma electrónica, todo. Ya no podemos hacer nada más. Esta sí, hay una nueva modificación en la resolución miscelánea, la regla 224, en la cual me dejan una última alternativa. Es decir, ya, ahora sí, la última posibilidad que te doy para que puedas reactivar esos sellos digitales. Una vez que ya te haya dado la resolución definitiva en los 40 días la autoridad y te diga no procede, te voy a dar la oportunidad de que presentes un nuevo caso de aclaración, ¿sí? Y en su caso, subsanes todas las irregularidades, ¿sí? Entonces, por una única ocasión, subsanas irregularidades y corriges la situación fiscal para poder obtener un nuevo sello digital. Entonces, bueno, es una última alternativa que tenemos y que nos da la autoridad para decir, ahora sí, ya, es la última. Entonces, por eso sí les recomiendo que en su caso, si tienen esta, ojalá y nunca lo lleguen a tener, pero si tengan este procedimiento, bueno, aclaren todo y pensar que todavía no todo está perdido, que la miscelánea nos da una última opción, pero es ya para decir, ¿sabes qué? Subsano todo lo que me dijo la autoridad y con eso me reactivan ese sello digital. Perfecto. Una de las reglas
nuevas, o no, también es una modificación en la regla 241 que para la autoridad sabemos que siempre ha dicho que únicamente con el RFC y en su caso los datos que necesiten para una factura son verbales, no tienen que ser por escritos, no tenemos que pedir la constancia, situación fiscal. Yo sé que lo hacemos normalmente y es correcto, ¿no? Que lo hagamos, pues también para seguridad de nosotros por si hay alguna modificación. Entonces, bajo esta tesitura, también, si en algún momento es muy complicado que nosotros estemos solicitando la constancia de situación fiscal y a veces es molesto. ¿Cuántas veces nos es molesto? Oye, envíame tu constancia de situación fiscal. Me hablan. Oye, envíame tu constancia de situación fiscal actualizada. A veces es molesto, ¿no? Pero si en su caso, otra vez, se pueden allegar y tienen esa política dentro de su empresa, pues pueden allegarse a lo que nos comentaba o que también tienen con Cloud Core. El hecho de poder que el sistema me diga cada determinado tiempo, cada mes, cada 3 meses, actualízame tu constancia. Nos evitamos comunicación a lo mejor que a veces pues nos hace perder el tiempo, molestias con la contraparte y ya que directamente eso, todos los sistemas nos puedan ayudar para utilizar estas herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, pues bueno, les digo, sí debemos de considerarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para la autoridad dice, en su caso, vamos a utilizar las herramientas de el RFC de las entidades financieras únicamente con los datos verbales. No necesito, en su caso, que estemos, que me entregues tu constante situación fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, solamente con el RFC. Otro de los cambios que tenemos es referente a cierta terminología. En la terminología que se nos está dando actualmente es que ya trata la autoridad de quitar el efecto de escrituras públicas y de actas constitutivas y únicamente se va a llamar instrumentos de constitución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Pero creo que la parte más importante de aquí es este tema. Es un tema que hay que cuidar la información de los socios. ¿Sí? ¿Cuál es ese tema de la información de los socios? ¿Se acuerdan que tenemos que dar un aviso de modificación de cada que haya un cambio de socios? Una alta, baja, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora la autora dice, ¿qué crees? No solamente es en su caso la modificación de socios, también se va a requerir que indiques el número de acciones con los que de alguna manera estés o seas accionista para efectos de poder verificarlo, que en su caso tengamos no solamente que soy accionista, sino cuál es mi porcentaje de acciones que tengo dentro de la empresa. Entonces, ya no es solamente hay cambio, no. Ahora indícame cuál es el porcentaje de acciones que tienes dentro de la empresa. ¿Eso para qué le sirve para la autoridad? Para dos temas vitales. Uno, saber qué tanto es una parte relacionada, qué tanto influyo directamente en la administración, control de la empresa para el tema de partes relacionadas y por otro lado, para el tema de los dividendos. ¿Qué tanto, en su caso, pues estás pagando los impuestos correctos o si hay utilidades que en su caso estés pagando de acuerdo a tu número de acciones? Entonces, es un tema que a muchos se les ha olvidado el presentar su declaración informativa de aviso de los socios. Entonces, sí les recomiendo que estén al pendiente y que en su caso, si no la han presentado y la quieren presentar, lo hagan aunque sea de forma extemporánea, pero espontánea. Bueno, el tema de las cancelaciones del CFD. Este es un tema muy complicado y que nos va a llevar otra vez a lo mejor a muchas dudas y nos lleva también, en su caso, a cuestiones de interpretación.
sabemos, este es el preciso instante y el momento en que todas las facturas o muchas de las facturas de diciembre o de 2024 me dice, cancélalas y envíame una nueva con fecha 2025. Es típico que todo el mundo lo haga. ¿Ok? Me dice, recuerden la autoridad fiscal. Para efectos de cancelación, solamente puedes cancelarla a más tardar el último día de la declaración anual de físicas o morales. 31 de marzo, 30 de abril. Sí. Pero entonces les dicen, oye, emíteme la factura que me emitiste el año pasado, cancélamela y pónmela con fecha 2025. Oye, es que ya no se puede, ya cerré, etcétera. No, sí puedes. Y si no, no te pago. No pasa de ahí. Digo, pasa eso. A todos nos ha pasado. Pero eso influye en que el tema de que salió de la cancelación, si recuerdan hace algunos años cuando nos pusieron los motivos 01, 02, era por el hecho del abuso que se hacía a las cancelaciones del CFDI. Y entonces la otra, no, ya no, ahora ya no me la canceles. Si vas a hacer algo, un cambio de forma, porque ese CFDI, si realmente estaba mal, hazme una sustitución con la clave 01. La sustitución es una cuestión de forma, no de fondo. Es decir, vas a corregir algo en el CFDI y lo puedes hacer en 2025 respecto a 2024 y no tengo problema, porque el efecto fiscal queda con la factura original. Perfecto. Pero no me quieras cancelar con la clave 02 o con la clave 03, no existe relación o se cancela la operación y le emites en 2025 para darle el efecto que te conviene a ti hasta 2025. Perdón, así es el pensamiento de la autoridad. Porque entonces nos va a decir la autoridad, ¿qué crees? Esa operación está mal hecha. ¿Por qué está mal hecha? Ah, porque nos dice la autoridad, ¿qué crees? Quien emite la factura, ¿cuándo acumula? Tres momentos. Cuando se expide el comprobante, ustedes dirán, no, porque lo cancelé y lo pongo con fecha 2025. Ok, no acumulamos. Se dio un anticipo. Pues hay algunos que lo emitieron, dieron algo de dinero o entregaron algún anticipo o pagaron algo. Vamos a poner que me digan, no. Perfecto. Entonces, tampoco cumplo con el segundo requisito. Tercero, que entregues la mercancía o prestes el servicio. Muchos ya están en esa situación y otra vez, regresamos al tema materialidad. Ya tengo efectivamente entregada la mercancía y está como respaldo una salida de mi inventario y por otro lado, una entrada a otra persona a ese inventario. La mercancía ya se entregó o simplemente ni siquiera se ha entregado, pero ya se envió. Tengo igualmente una materialidad que esa mercancía contraté a una empresa para que me la enviara, entonces ya salió. Ya hay una salida de inventarios. Para esos efectos, para impuesto de la renta, para mí que estoy emitiendo el comprobante, se considera ya un ingreso acumulable. 2024. Dice la autora, entonces, para la persona que pretende deducirlo, ¿cuándo sería deducible? 2024, 2025. Ah, bueno, la autora les va a decir, el comprobante con todo y que tenga fecha 2025 y cumpla con el requisito del artículo 27, fracción 19 de la ley del impuesto a la renta que nos dice, todo comprobante que tú pretendas deducir debe ser en la fecha del ejercicio en que se está realizando. Ok, cumplo con eso. Pero me dice la autoridad, ¿pero qué crees? Tu contraparte lo acumuló en 2024 porque ya se dieron los momentos de acumulación. Por lo tanto, para efectos de la simetría fiscal, tú debiste haber deducido en 2024. Pero como no tienes el comprobante en 2024, sino hasta 2025, ¿qué crees? Entonces, el comprobante no es deducible en 2024 y tampoco es deducible en 2025 porque por simetría fiscal el otro acumula. Entonces no cumple los requisitos y ese hecho de que estemos cancelando facturas por cancelar está mal visto por la autoridad y me pueden decir que entonces la operación no procede.
Ah, y adicionalmente, artículo 29, para que proceda cancelación o notas de crédito, tiene que estar sustentada y documentada la operación. No está sustentada, no está documentada, no hay una razón verdadera para esa cancelación, no procede. Entonces, tengan cuidado. No aceptemos o no solicitemos cancelaciones por solicitar, porque ya es motivo para que pueda tener problemas de CFDI cancelados erróneamente, de no darle efectos en materia de deducibilidad y no darle efectos en materia de acreditamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, recomendación para que hagan una cancelación, sí tengan todo un soporte que realmente sea correcto y válido para que pueda ser posible. Si no, no procede. Tema igualmente de cancelaciones, aunque la autoridad nos dé sus plazos de la declaración anual, hay una resolución, una jurisprudencia que por ahí está en el limbo, es muy difícil encontrar, pero que los tribunales le dieron la razón a los contribuyentes para evitar, en su caso, que podamos, o más bien para evitar que la autoridad me cuarte mi derecho de cancelar en cualquier momento, dice la jurisprudencia, puedes cancelar en cualquier momento, pero tendríamos que hacer valer un recurso. En el caso del CFDI de nóminas, continúa exactamente igual. Puedo, en su caso, modificarlo hasta el 28 de febrero de 2025, siempre y cuando la fecha de pago corresponda, en su caso, a 2024. La autoridad dice, ¿qué crees? Esa sí es una regla nueva. Si en su caso te voy a inmovilizar una cuenta, pues ahora te la puedo, en su caso, quitar esa inmovilización siempre y cuando me cumplas con la ficha de trámite 323 del Código Fiscal de la Federación, que es nueva. Esta ficha de trámite no venía en años anteriores y en la cual me da todos los requisitos que tengo que cumplir para que me puedan liberar los depósitos que en su caso fue inmovilizado por la autoridad. Y bueno, buena noticia para aquellos contribuyentes que les paguen a través del Banco del Bienestar o les hagan depósitos a través del Banco de Bienestar del gobierno federal, pues vamos a tener en su caso que decirles que si ustedes tienen o les llegan depósitos, todas las cuentas que estén en el Banco del Bienestar no son sujetas de embargo. Entonces, programas sociales no son sujetos de embargo siempre y cuando les depositen ahí. Materia de resolución miscelánea en materia de impuesto sobre la renta. Les decía, creo que la parte más importante nada más son los reciclos, pero en el caso de las donatarias autorizadas se hace una pequeña o una modificación. Anteriormente todas las reglas en materia de personas morales con fines no lucrativos estaban en una sola sección. A partir de 2025 se divide en dos. Aquellas personas morales con fines no lucrativos donatarias y a otra sección, aquellas personas con fines no lucrativos que no son donatarias. Entonces, los divide. De tal manera en que en el caso de las donatarias, lo que quiere la autoridad es reflejar los requisitos para autorizar o para continuar con la autorización para recibir donativos deducibles, que es estar al corriente en sus obligaciones fiscales, tener un objeto social y que podamos acreditar que mi actividad que estoy realizando sí está sustentada por alguna otra autoridad que demuestre que son personas morales con fines no lucrativos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte que les digo. Se separa en dos grupos para indicar los donatarias y las que no son donatarias autorizadas. El problema de los reciclos, sobre todo en personas físicas. Personas morales no tenemos problema porque saben que es una obligación. Personas físicas es opcional. Tuvimos en el caso de personas físicas el año pasado, si recuerda, o si les tocó algún caso de inconveniente, que ya saben que si yo tuve una causal para salir del reciclo, que es, en su caso, que haya rebasado los ingresos,
que en su caso no presenté declaraciones o no había presentado la declaración anual, automáticamente me sacaban del reciclo y me pasaban a régimen general o me pasaban, en su caso, a, perdón, a honorarios o arrendamiento. Y me llegaba en su caso el aviso. ¿Sabes que ya no puede estar en reciclo por no cumplir los requisitos? Perfecto. Cambiábamos y me hacían regresarme hasta el ejercicio inmediato anterior. Bueno, actualmente dice la autoridad, ¿qué crees? Bueno, y nos dijo en ese momento en noviembre, ¿qué crees? Te voy a dar la oportunidad de que regrese a reciclo todavía si me haces el cambio desde 2022 y presentas todo como reciclo. Entonces, al ser persona física, era un batallar porque los pagos provisionales me los reconoce hasta 2025. Entonces se vuelve muy complicado, entonces mejor me quedo donde estoy. Ok, entonces fue muy complicado 2024 respecto a los reciclos, personas físicas. En 2025 lo solucionan mucho más fácil y me dan dos alternativas. Sales del reciclo por una causa, de los ingresos por una causa respecto a, en su caso, el tema de salirse y regresar. ¿Qué crees? Te voy a dar dos opciones en 2025. La primera es, y aquí tengo mis dudas que sea correcto lo que dice la autoridad. Me dice, ¿sabes qué? Si en su caso tú eres reciclo y por algún motivo sales del reciclo, ¿qué crees? Lo- los pagos que hiciste en reciclo, un ejemplo que fuera en mayo, de enero a abril, se van a considerar definitivos y por lo tanto vas a tributar como actividad empresarial profesional el arrendamiento a partir del mes de mayo. Por lo tanto, tributas 4 meses como reciclo y 8 meses como régimen general, profesional o arrendamiento. Creo que es una forma, entre comillas, sencilla. Sin embargo, estamos violando el código. Las personas físicas no hay ejercicios irregulares, todos son regulares. Por lo tanto, entonces, pues voy a tener que, entonces, indicar que, pues voy a tener que optar por esto. Pues a lo mejor me puede convenir, pero con todo y que posiblemente esté mal hecha esta regla. Pero bueno, a final de cuentas. Ok, esa es una opción. La otra opción es lo que siempre habíamos comentado, recalcular. Es decir, si en mayo ya no cumple los requisitos o no presentase, tienes que indicar que ya no estás cumpliendo los requisitos y presentar todas tus declaraciones, en su caso, desde el principio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, lo tenemos que hacer sí o sí. O me regreso a enero, o en su caso, lo hago sí con esta primera opción. Pero digo, de acuerdo, perfecto, para efectos de que podamos, en su caso, considerarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquellos que sean personas físicas y que quieran, o en su caso ya no cumplan, sean reciclos, pues vamos a tener en su caso que considerarlo para efectos de tomar la decisión que más nos convenga o que más nos pueda servir. Ese es creo que el principal cambio de toda la resolución miscelánea de reciclos para personas físicas. Personas morales, rápidamente, personas morales, el único cambio es que hay, que se acuerdan que en los años anteriores, si yo estaba en reciclo y me cambiaba a régimen general, me obligaban a presentar mi aviso de actualización de actividades económicas, pero presentando además un escrito libre de bajo protesta de decir verdad que cumplo los requisitos para estar en el régimen general y si no los cumplía automáticamente me sacaban. Pues bueno, o no me daban ese beneficio. Actualmente ya se quitó esa opción y por lo tanto únicamente con presentar el aviso de actualización de actividades económicas, personas morales pueden cambiar de reciclo a régimen general. Y ahora sí, les decía lo que era al principio. El estímulo fiscal de la ley de ingresos, que es el artículo 34 transitorio, 34 transitorio, que viene contemplado o que viene también aclarado en resolución miscelánea, pues se trata de aquellos contribuyentes, como les decía, que sean físicas o morales, que sus ingresos no rebasen de 35 millones de pesos y
que no hayan recibido condonaciones o algún beneficio de condonación fiscal. Únicamente es aplicable para aquellos créditos fiscales que tengan o deudas que tengan de 2023 hacia atrás. 2024 no aplica. 2023 hasta que se dé la prescripción o los temas que tengan de prescripción. Y en su caso nos van a permitir o en su caso nos van a poder considerar que no pague multas, recargos y gastos de ejecución, ya sea inclusive por alguna contribución administrada por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, creo que es un beneficio que sí puede utilizarse por algún tipo de contribuyente, sobre todo, les digo, personas físicas y una que otra persona moral que valdría la pena. Lo único que tendrá que pagar es la actualización y el principal. La autoridad tiene la idea de lo perdido, lo ganado. Es decir, quiero nada más saber que si me debes, págame y te perdono todo lo demás. ¿Ok? Entonces, esa es la prioridad del estímulo, que la autoridad pueda, en su caso, poder recuperar algo de lo que ya había perdido. Y otra vez, regresamos a lo que comenzamos al principio, la ley de ingresos. ¿Por qué se espera una recaudación respecto a estos temas? Porque a final de cuentas, este, tengo que verificar que si hay un aumento de la de ICR y de IVA, ¿por dónde va? Por acá. Y por eso les decía que hay un caso de el tema de una disminución en los accesorios relativo a este tema. Entonces, el estímulo que tiene o que tenemos derecho es de todo siempre y cuando presente declaraciones, en su caso, antes del 31 de diciembre de 2025, donde yo me pueda corregir todos esos adeudos que tengo de años anteriores. Hay algunos contribuyentes que tienen un pago a plazos 2024, ¿ok? Si lo tenían antes de la entrada en vigor del estímulo fiscal, pueden, en su caso, señalar que tienen o que pueden seguir o continuar con el pago en parcialidades y además aplicar esta situación. Pero aquellos contribuyentes que quieran aplicar pago en parcialidades en 2025 no puedo tener el mismo beneficio, un doble beneficio en este año. Por lo tanto, si aplican pago en parcialidades ya no tienen derecho a este beneficio. Entonces, por lo tanto, no tienen más que literalmente pagar. Entonces, lo que tendría que hacer es presentar y decirle al SAT, ¿sabes qué? Voy a acogerme al estímulo. Si tengo un procedimiento de ejecución, no tengo que desistirme de él, un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, lleno mi formulario, me dan mi formulario de pago y tengo 30 días para poder pagar. Tengo que pagar todo antes de 2025, sí, para tener derecho a este estímulo. Entonces, vale la pena otra vez que lo podamos considerar en su caso para ponernos al corriente. Entonces, reitero, perdón, vale la pena. Aquí no le aplica si yo tengo sentencias ya condenatorias, si estoy en el listado negro y si hay alguna restricción de pago que se haya hecho por especie o mediante compensación. ¿Sí? Entonces, es un beneficio. ¿Cuál es la característica que podríamos considerar? Que no es acumulable este ingreso, no me puede dar lugar a alguna devolución y en su caso que no es impugnable. Entonces, por lo tanto, tendríamos que en su caso indicarle a la autoridad, ¿qué crees? Tengo un procedimiento de ejecución, lo quito. En su caso, no te voy a impugnar nada, entonces pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, vale la pena que en su caso lo puedan considerar. Oye, ¿y si yo tengo un crédito fiscal con embargo, también puedo beneficiarme? Sí, siempre y cuando pagues el crédito,
se levanta el embargo y se entregan los bienes. Entonces, vale la pena otra vez igualmente que lo puedan considerar para estos efectos. ¿De acuerdo? Y en aquellos que ya ven que tenemos ciertos impuestos que son administrados, aunque sean federales, por las administraciones locales, todo el trámite lo voy a hacer con la entidad federativa, pero literalmente tenemos que cumplir con los mismos requisitos de a nivel federal y tienen que ser aplicables tal y como lo señala la autoridad federal. Perfecto. Vuelvo a lo mismo, son plazos muy estrictos, tienen que ser pagados y en su caso hasta el 31 de diciembre y que no sean créditos remitidos por el SAT. No aplica para impuestos en su caso superiores a 35 millones de pesos para multas específicas que no estén relacionadas con obligaciones de pago. ¿Sí? Si me cobra una multa por la DIOT, no procede, solamente eh, para aquellas que sean pagos y no automáticamente, en su caso, cualquier contribución, ¿no? Es de pago, informativas no procede, reiteramos, no procede créditos remitidos y aquellos actos que estén impugnados en los que no he tenido, en su caso, o que no me he desistido de ese tema. ¿De acuerdo? La autoridad puede verificar que cumplamos con esos requisitos y si no los cumplo, pues bueno, me quita el estímulo y pues bueno, también en su caso si verifica que no cumplí con los requisitos, pues bueno, va a decirme que no procede ese estímulo y en su caso no va a tomar las acciones únicamente para efectos de, en su caso, de cobrar ese crédito. Perfecto. Les decía, el plazo para la aplicación del estímulo es a más tardar el 31 de diciembre 2025. ¿De acuerdo? Perfecto. El plazo máximo es el 31 de diciembre y lo que quiero otra es que subsemos en su caso para autocorregirnos. Les decía, si tienen un pago en plazos, igualmente lo tendremos que seguir pagando siempre y cuando se haya solicitado antes de 2025 y se pague ese saldo pendiente a más tardar en 2025. ¿De acuerdo? Entonces, presento mi solicitud. ¿Cómo voy a presentar esa solicitud? Pues ya está conforme a la ficha de trámite 10 de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿sí? La revisión por parte de la autoridad, en su caso son 30 días naturales, se emite un formato de pagos y tengo que pagar la deuda dentro de los 10 días. Y bueno, ya como último tema, el tema del subsidio para el empleo, que no es parte de la resolución miscelánea y que no es parte, en su caso, de la ley de ingresos, pero que sí es importante que los consideremos. Es decir, porque al final de cuentas todos tenemos, en su caso, el tema de el subsidio para el empleo por trabajadores de salarios bajos, ¿sí? ¿Cuál es este tema? En principio, recordemos, el subsidio para el empleo se señaló que es un beneficio diseñado para apoyar a trabajadores que tengan ingresos bajos, ¿de acuerdo? Y en su caso, para 2024 se implantó a partir del mes de mayo, en que ya deja de ser una tarifa. Ahora ya es un monto específico. Para 2025 se establece que ahora va a ser aplicable para aquellos trabajadores que no rebasen de 10,171 pesos, incluido todas las prestaciones que sean de ley. O sea, es decir, o bueno, todas las prestaciones que estén grabadas, aguinaldo, PTU, prima vacacional, previsión social que pudiese estar grabada, tienes derecho al subsidio para el empleo siempre y cuando no obtengas ingresos arriba de 10,171. Es un ingreso relativamente bajo, pero es el que está actualizado. Para 2025 se van a utilizar dos factores
para determinar el subsidio que les va a aplicar. Uno que es por el mes de enero que ya va a terminar, que es del punto 14.39, que me da 474.94 y en su caso el de febrero en adelante, que es el 13.80%. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo al valor de la UMA, que ya lo conocemos. Por lo tanto, en términos generales, se puede decir que el subsidio para el empleo es 475 pesos por todo el año. Solamente que la mecánica de cálculo es un porcentaje mayor respecto al subsidio para el empleo en enero y a partir de febrero ya con la UMA baja el porcentaje. Entonces, a partir de enero es 475 pesos el subsidio que tienen aquellos contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 10,171 pesos. Recuerden, no aplica este subsidio para el empleo para aquellos contribuyentes que paguen, o perdón, para los trabajadores que les paguen primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos por retiro. Y se va a aplicar únicamente sobre el impuesto sobre la renta del mes. No puedo ir, en su caso, guardando subsidios al empleo pequeñitos y aplicarlos después. No, aplico todo o no aplico absolutamente nada o solamente una parte. El porcentaje en 2025 es el 13.8% del valor de la UMA a partir de febrero, que es el que vamos a estar utilizando. El problema viene con aquellos contribuyentes que les pagan de manera semanal o a los trabajadores que les pagan de manera semanal, porque sabemos que hay semanas, o perdón, hay meses de 5 semanas que equivalen a 35 días y hay meses que son 4 semanas, pero son alrededor de 29, 30 días. Entonces, como que nos queda esa parte, ciertos diferenciales ahí en el aire. Bajo esta circunstancia, recomendación es que apliquen directamente pagos o el subsidio para el empleo diario, de tal manera en que el subsidio que me toque diario lo multiplico por el número de días trabajados, ya sea en la semana y que equivalen al mes, y es el subsidio que voy a estar aplicando. Entonces va a haber meses que posiblemente de 5 semanas el subsidio al empleo sea de más de 475 pesos. Sería un poquito más y va a haber meses en que son de 4 semanas que el subsidio sea menor. De tal manera que a final del ejercicio estoy aplicando el resultado de todos los meses. Entonces no tengo ningún inconveniente. Entonces es recomendación, porque si aplico los 475 dividido entre 4, pues me va a quedar siempre sobrando una semana. Entonces, como que no va a guardar congruencia. Por eso les recomiendo que aquellos que paguen semanalmente lo hagan diario para que sea justo el derecho que tienen los trabajadores y le aplicamos lo que dice la propia autoridad. Y bueno, si en dado caso ese subsidio para el empleo estoy haciendo un pago que abarca varios meses, bueno, lo puedo aplicar siempre y cuando no rebase de los 10,171 y se suma el subsidio para el empleo ajustado de que le corresponde por los varios meses de pago. Ajuste anual de los trabajadores. En el caso del ajuste anual, recuerden que cuando el ICR sea mayor que el subsidio para el empleo sumado de cada uno de los meses que le correspondió al trabajador, pues simplemente retiene el diferencial. Si en dado caso el ICR pues a lo mejor porque faltó, porque en su caso tuvo algún riesgo de trabajo, una maternidad, bueno, y resulta que el impuesto de la renta es menor al subsidio, a la suma de los subsidios anuales, pues simplemente no se va a entregar cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo, recordando que ese subsidio para el empleo no me puede dar lugar a una devolución, no puedo entregárselo, ya no hay un subsidio para el empleo pagado. Ujú. Aquellos, en su caso, trabajadores que presenten su propia declaración anual, pues vamos a tener que verificar que venga en su constancia, en su caso, el tema de el subsidio para el empleo que le correspondió de la suma, para que ellos puedan disminuirlo en la declaración anual. Perfecto. Y ya por último, las particularidades que debemos de considerar en el subsidio. No es un ingreso acumulable, ¿de acuerdo?
reiterando, no aplica para primas de antigüedad, retiro, indemnización, ningún pago por separación. Y por otro lado, se ha hablado que si les aplica a los trabajadores de región fronteriza. La literalidad es no dice nada al respecto a la autoridad. Sí les puede aplicar, sin embargo, como ellos tienen todavía un salario más alto, pues lo rebasan. Entonces difícilmente vamos a estar, pero si un trabajador falta, tiene un subsidio y le pago solamente algunos días, muy pocos, que equivalen en su caso a que me resulte que pague un subsidio o que tengan derecho al subsidio, aunque sean región fronteriza, sí tienen el derecho. Pero ellos son casos muy especiales. No vamos a decir automáticamente, no tienen derecho. Sí, sí tienen derecho, pero pues es muy difícil que estemos en esa circunstancia. ¿De acuerdo? La literalidad ya no es como el subsidio como antes, que me daba un saldo a favor y que podía reservárselo. No, ahora lo único que es disminuir el impuesto. Y por último, tema no menos importante y tal vez uno de los más importantes, salario mínimo, no hay retención de impuestos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo trabajadores de salario mínimo, con todo de que el sistema contable me diga que hay un impuesto, no debe de haber. La ley del impuesto de la renta sí dice, están exentos trabajadores de salario mínimo del pago de impuestos en pagos provisionales, pero no en ajuste anual. Sin embargo, recuerden que los pagos provisionales son a cuenta del impuesto anual. Por lo tanto, entonces no podemos, en su caso, retenerle al trabajador que sea de salario mínimo. Ojo, pero que sea trabajador de salario mínimo, prestaciones mínimas de ley. 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional, es lo único que pueden considerarse. Le doy premio por puntualidad, le doy premio por asistencia, le doy previsión social grabada, automáticamente deja de ser trabajador de salario mínimo y le tengo que enterar el impuesto y retener el impuesto. Por lo tanto, entonces, únicamente, aunque el sistema les salga a trabajadores de salario mínimo prestaciones mínimas de ley, impuesto, quítenlo. No lo pongan en la clave 02 porque eso da origen a también en las diferencias. Porque eso quiere decir que ustedes absorben ese impuesto o que no lo pagan. Y si ustedes lo absorben, eso se considera una prestación de previsión social, en cuyo caso tendríamos que reflejarla en el CFDI con la clave 09 y es un ingreso para la autoridad grabado. Por lo tanto, se me convierte en un ingreso, desgraciadamente, objeto de la ley de impuesto a la renta que grava y me quita la ventaja de ser un trabajador de salario mínimo y me tendrían que retener el impuesto total. Entonces, reitero, trabajadores de salario mínimo y prestaciones mínimas de ley, perdón que sea tan insistente, no hay pago de impuestos, se encuentran exentos. Oye, pero si yo entrego una PTU, ah, si es una PTU, en ese sentido, mi opinión es que ya pierden el derecho y tendríamos que grabarle, porque eso no es una prestación mínima de ley, que solamente sería en su caso horas extras, aguinaldo, prima dominical y prima vacacional. Todo lo que le dé adicional me deja de estar en salario mínimo por efectos del artículo 93, fracción primera de la ley del impuesto a la renta, así como artículo 98 y 99 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, con esto concluyo mi participación. Les digo, lo que quería era que pudiésemos ver el tema de la ley de ingresos, que vamos a hacer un resumen. Destaca solamente el tema del estímulo fiscal. En resolución miscelánea no hay reglas que realmente nos afecten a todos en gran medida. Tal vez nada más verificar la opinión de cumplimiento, ver el tema de la simulación de las operaciones. En renta va para reciclos y el tema del subsidio para el empleo, que es lo que queríamos tratarles en este tiempo. Y bueno, estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta, algún comentario. Permítanme. Ok, no tengo hasta ahorita absolutamente nada. Entonces, creo que no. Y reitero, muchísimas gracias, les agradezco por haberme invitado a Claucor, en su caso, a Emiliano.
y estoy para lo que gusten a sus órdenes. Pues Gracias, adelante, Emiliano. Francisco. Les agradecemos a todos. Esperamos que esto haya sido información interesante y útil para su día a día. Aquí están nuestros datos. También por aquí anda Mitsuri, Mitsuri Álvarez, que es responsable de postventa. Su misión es contactarlos a ustedes, y revisar si necesitan una capacitación adicional, si tienen alguna duda. El objetivo es que vea cómo están y resolver cualquier tema que puedan tener, ¿ok? Entonces, si necesitan que les mandemos esta presentación, el webinar se grabó, entonces lo vamos a publicar en el canal de YouTube para que puedan consultar cualquier tema que se les haya quedado ahí, ¿ok? Pues no me resta más que agradecerles a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego.